Hola, yo soy Jani y el día de hoy estoy grabando mis reflexiones sobre el capítulo número 1 de Son 100 Bucket List of the Dead. Esta serie me emociona muchísimo, la verdad es que me acabo de dar cuenta de su existencia apenas hace 2 o 3 semanas, pero en cuanto leí la reseña yo sabía que me iba a encantar. De hecho, debo decir que este primer capítulo tocó fibras muy sensibles para mí, fue demasiado personal y me sentí tristemente relacionada con muchísimas cosas que pasaron, que iré comentando y que de antemano quiero decir que no se preocupen mucho por mí. Esa etapa de mi vida por el momento está más o menos superada, pero en fin, el capítulo comienza con nuestro protagonista. De hecho no empieza con nuestro protagonista, nos muestran una escena en la que está una persona como que con una cámara, es como una escena muy de película de zombie. Eso hace mucho en temáticas, en películas con esa temática de tener como cámaras, bueno, no sé si en todas, pero la que más recuerdo es esa película de REC, que se suponía que estaban grabando y que todo se movía, pero estaban desde la perspectiva de los protagonistas, entonces estaba la cámara, y siento que es más o menos común, al menos yo lo asocio bastante con ese tipo de películas de esa temática. El punto es que esta persona está huyendo, alrededor hay mucha destrucción y empiezan a aparecer zombies que obviamente atacan a la gente que está viva. Las personas, por supuesto, también están huyendo, los que pueden, y empieza, o sea, la persona que es el protagonista de esta escena empieza a decir que todo esto es un infierno, y luego nos muestran que esto es una escena de una película y que nuestro protagonista, el protagonista de la serie, está viendo una película mientras cena y se ve todo demacrado. Y al escuchar esta frase de la persona de la película diciendo que todo esto es el infierno, él dice que en realidad a él le parece el paraíso comparado con su trabajo. Y pese a que al día siguiente tiene que ir a trabajar, pues él se está desvelando, así como que aprovechando cada segundo de del poco tiempo libre que ha de tener con su vida, que por cierto también me identifico con eso. Debo decir que en mi opinión esta serie se va a disfrutar, o bueno, se va a entender más con este problema real pasado a una historia de ficción. Si de hecho tú eres una persona que ha tenido un trabajo que ya podrías considerar como adulto, algo así como responsabilidad, un trabajo que ocupas para ya mantenerte o para cubrir ciertos gastos, porque hay trabajos que son así como que medio tiempo que haces en la universidad, o cuando aún estás completamente siendo mantenido por tus padres, y ese tipo de trabajos no representan el mismo estrés, a menos que si lo uses también para mantenerte, o sea que ese sea tu único sustento porque en casa no tengas otras posibilidades, o tus padres no tengan las posibilidades para darte más. En ese caso sí se podría entender más, pero creo que se entiende más en un trabajo ya estable post una carrera o un trabajo ya de lleno para mantenerte. O sea, no necesariamente que hayas tenido una carrera y que tengas ese trabajo por la carrera, sino que un trabajo que sirva enteramente para mantenerte y que sepas que de eso depende la mayoría de tu vida y de tus gastos, ya representa un estrés más complejo. Entonces yo siento que todo este contexto que nos dio este personaje se siente más o te llega más cuando vives o ya tuviste la experiencia de todo eso. Y esto también me pasó con la serie The Office. The Office, para los que la conozcan o para los que no, literal se trata de una oficina, están haciendo un fake documental y pues toda la gente está ahí trabajando, viviendo sus vidas, teniendo bonitos momentos y momentos feos, pero al final de cuentas pues trabajando, y la mayoría del tiempo trabajando en algo que ni siquiera les gusta. Y todo ese tipo de situaciones, incluso en The Office, siento que yo también las empecé a entender más, o a sentir más, o incluso a darme más gracia
una vez que yo ya había experimentado esto de un ambiente laboral de ese tipo. Así que me está pasando lo mismo con esta serie. El punto es que nos muestran también a su alrededor. Su cuarto está hecho un desastre, él está hecho un desastre, tiene ojeras, se ve cansadísimo. La alimentación, pues está comiendo una sopa instantánea que, dicho sea de paso, pues tampoco es la cosa más saludable. Que de hecho creo que sí he visto un par de referencias a eso, que dicen que pues gente que está estudiando en la universidad, pues no necesariamente solamente en Asia, pero sí he visto esas referencias en novelas o cosas así de allá, que la gente pues a veces recurre a comer comida de ese tipo, o sea, sopas instantáneas o estos comidas que te venden en las tiendas de 24 horas, sobre todo los que son estos triángulos de arroz, que se me olvidaron cómo se llama, que pues sí son convenientes, pero ya comerlos todos los días pues claramente va a afectar tu salud, pero es algo a lo que la gente tiene que recurrir porque justamente o no tienen dinero o no tienen el tiempo o X razón que simplemente no les permite ni siquiera poder cuidar un poco de su propia salud. Entonces está todo este desastre y nos empieza a dar el contexto de qué es lo que está pasando en su vida. Nos pone 3 años atrás. El joven, fresco, lleno de sueños, llega a trabajar a un departamento de producción de comerciales. Bueno, eso es lo que yo entendí, que era producción de comerciales, que saben, con entusiasmo, feliz de que iba a cumplir su sueño. Probablemente llegó después de una carrera o a lo mejor hizo algo técnico. Creo que eso también es algo que, bueno, yo sabía, tampoco estoy tan segura, pero recuerdo haber visto por ahí en alguna serie o cosas así, que en Japón a veces se dividían a los estudiantes que iban a ir a la universidad o los estudiantes que iban a hacer una carrera técnica. No sé cuál sea su situación, pero pues el tipo llega completamente contento de que está cumpliendo su sueño de dedicarse a hacer comerciales y todo eso. Entonces, pues en su primer día todo era felicidad, había conseguido trabajo, el lugar parecía bonito, la gente era amable, él tenía sueños, ambiciones, todo pintado para que el futuro iba a ser perfecto, que sí, es justamente lo que pasa en el primer día, y no solo de un trabajo, sino también de el primer día que vas a la escuela, el primer día que empieces algún curso, el primer día todo es precioso porque no lo conoces, porque lo idealizas, y sobre todo en los trabajos uno idealiza mucho porque se supone que te preparas para empezar, para llegar a ese lugar, y la verdad es que uno no conoce verdaderamente lo que se trata algo hasta que ya estés ahí. Y a eso me refiero con, a lo mejor estudiaste cierta cosa, pero todo lo que estudiaste, pues cuando llegues al trabajo vas a ver realmente lo que sí vas a necesitar y lo que va a quedar en la basura de todo lo que aprendiste en la universidad o en una carrera técnica o en alguna capacitación. No es hasta que llegas que realmente ves la realidad de todo, que las cosas empiezan a salir y que realmente empiezas a percibir cómo es esto, y dejas de lado todas estas ilusiones o todas estas cosas que te hacías en la cabeza de que todo iba a ser perfecto y hermoso y fácil, sobre todo fácil, porque pues vamos a pensar que siempre estamos preparados para todo, sobre todo cuando nos dicen, no, es que la educación es lo importante y si tú estudias vas a llegar muy lejos. No. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos tenemos que seguir aprendiendo, y es algo que realmente ves en el trabajo cuando conoces personas que llevan años ahí y se siguen equivocando, siguen cometiendo errores, porque todos seguimos en un proceso, y no aceptarlo te hace caer en eso de esa idealización que tenías
de todas las cosas que pensás que iban a ser perfectas y fáciles y que a final de cuentas no lo son. Pero bueno, la verdad es que no me quiero extender demasiado, pero es que el capítulo me dio para mucho. Luego presentan al jefe de área. Luego choca con una compañera que es súper bonita, de la que se enamora de inmediato, que trabaja en contabilidad. Y más tarde se va a ver con sus compañeros, todo era hermoso, todos eran amables, lo trataban súper bien. También eso, conocer a tus compañeros el primer día, todo es perfecto. Pero luego ya te vas dando cuenta de que existen equipos, existen amigos que no se juntan con otros, gente que le cae mal a otra persona, gente que simplemente no es apta para trabajar en equipo o para estar socialmente con otras personas. Solo el primer día es bonito, los demás te vas dando cuenta de cosas que van saliendo. Y es más complicado en el trabajo, porque por ejemplo en la escuela a lo mejor no te cae bien alguien, pero no tienes que convivir demasiado con esa persona. Está lejos, a lo mejor te ponen en su equipo, en un equipo de trabajo con esa persona, pero casi nunca es mucho tiempo. En el trabajo sí ya es obligatorio que todos trabajen en equipo, todos dependen de todos, entonces ya no es algo de yo decido no estar con esta persona y no hablar con esta persona porque no me agrada. Eso ya no es factible, porque esa persona a lo mejor su trabajo se relaciona con el tuyo, su trabajo o incluso con los mismos jefes, es tu jefe, ¿cómo no vas a poder hablar con él o consultar cosas con él? Es ese tipo de situación obligatoria. Pues él se interesa en esta mujer, por ahí ve a la chica de contabilidad con la que se cruzó, que se llama Otori, y todo iba viendo en popa en su primer día, hasta que de repente todos dicen que tienen que volver al trabajo. Y llegan de noche, se supone que ya habían salido de trabajar, estaban tomando súper tranquilos y de repente todos tenían que volver a trabajar. Entonces lo arrastran con él, empiezan a trabajar toda la noche y él nos cuenta que después de eso no pudo regresar a su casa después de 2 días. Y esto me recuerda mucho también a esto de las noticias de la explotación de los animadores, que los tenían trabajando en situaciones bastante complicadas, que también está pasando en Estados Unidos últimamente con esto del CGI y los efectos especiales, que están entregando trabajos bastante malos justamente por toda esta explotación laboral. Y bueno, aquí es una situación muy audiovisual, por eso es que se trata de los comerciales y esas cosas, pero honestamente es un problema que existe en muchísimas áreas, en muchísimas empresas, en muchísimos estratos. Solo te piden trabajar y no te dan mucho a cambio. De hecho, hasta te hacen renunciar a lo mínimo que te dan, te hacen renunciar a eso. Y es muy triste, pero pues él dijo, no me voy a rendir, voy a tratar de continuar con esto. Entonces pues nos empieza a hablar de que al segundo día o tercer día ya estaba con esa explotación. Se dio cuenta de inmediato que era una empresa explotadora, y ustedes dirán, pues si se dio cuenta de inmediato, ¿por qué no se fue? O sea, claramente esto iba a terminar mal. Es que existe una gran presión. Tener un trabajo no es fácil. Tristemente, aunque haya trabajos horribles, la gente tiene necesidades, tiene que vivir y necesita dinero y mantener a sus familias o mantenerse a sí mismos. Y esa es una fuerza psicológica muy poderosa. Además, así imaginando mi situación, a lo mejor él no traía mucha experiencia, entonces renunciar iba a ser como que tratar de encontrar otro trabajo y tener que explicarles por qué renunció tan rápido, porque también te dicen mucho cuando buscas otro trabajo que no debes hablar mal de tu empresa anterior. Entonces, ¿qué se supone que él diga?
Les digo, tal vez no trae mucha experiencia, eso también te complica mucho las cosas. No durar más de un año en un trabajo te complica mucho las cosas. Además, ¿qué tal si no encuentra trabajo rápido? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a comer? ¿Cómo va a pagar su alquiler y sus cosas? Ahí estaban las banderas rojas, pero él tuvo que ignorarlas por necesidad, y estoy segura que mucha gente diariamente hace lo mismo, y por mucho que lo sepan, porque yo creo que mucha gente es muy consciente de todo eso, pues tampoco es tan fácil dejarlo. Te encierras en una cárcel emocional de la que realmente es muy difícil salir. Y así continuó el ciclo. Ya día 3 empezó a perder su motivación, luego decidió que él quería acostumbrarse, empieza a hablar por ahí de las prestaciones con sus compañeros, le dicen que sí, que les dan vacaciones, el día de su cumpleaños está libre, que hay tiempos libres, pero luego el compañero terminó con la frase, pero nunca he visto a nadie usar todo eso. O sea, no piden sus vacaciones, no piden sus días libres, ahí es trabajo, 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 que eso también pasa. Hay gente que de verdad no usa sus días libres. De hecho, creo que no estoy muy segura, pero tengo entendido que aquí en México ya ni siquiera te dejan acumular tus días libres. Me imagino que era porque pues la gente no los usaba y los empezaba a acumular. Y pues ahora ya es como que o los usas ese año o no los vuelves a usar, y eso ya provoca un poco más el incentivo de, bueno, pues ya no los puedo acumular, pues ahora sí los voy a usar. Pero hay mucha gente que, incluso jefes que se enojan cuando pides tus vacaciones, que son tu derecho y son para ti, o sea, tú las puedes pedir cuando quieras, por el tiempo que quieras, obviamente dentro de los plazos que te dan, pero se enojan. Y te empiezan a tratar mal, o te empiezan a manipular, o tratar de convencerte de que no los tomes completos porque te necesitan. Y es algo súper complicado, porque también uno quisiera decir, no, pues a mí no me importa, yo voy a tomar mis cosas, lo que me corresponde, pero también entra en juego de vas a hacer enojar a tu jefe, y si se enoja, a lo mejor empieza a meter cizaña en tu vida, a tratarte mal. Son cosas que pasan, y uno tristemente tiene que pensar en todo lo malo que puede pasar si uno exige sus derechos. y es muy triste. Luego empiezan a hablar sobre la competencia entre los empleados, y todos empiezan a decir que ellos compiten por ver quién trabaja más sin que les paguen sus horas, que eso es que sí pasa. Todo esto pasa sobre todo entre generaciones más grandes. Están muy orgullosos de cuando tienen que trabajar incluso en sus días libres, y sí me ha tocado tener de esos jefes que trabajan todo el fin de semana, trabajan cuando llegan a sus casas, y cuando tú no lo haces, o cuando no estés disponible en esos horarios que ellos manejan, que es 24/7, te empiezan a mirar mal, o te empiezan a hacer sentir mal porque no estás trabajando durante tu tiempo libre, que por supuesto no te van a pagar. Entonces, ay no, por eso les digo que fue muy personal, porque la mayoría de estas cosas realmente las he experimentado, y terminó pegándome más por todo eso. Luego está el jefe que los maltrata y no los capacita, y que si cometen algún tipo de error porque justamente no los está capacitando, pues te echa la culpa. También he tenido de esos, y existen muchísimos, he escuchado muchísimas historias de gente que realmente no está capacitada para dirigir a nadie, y te gritan, te tratan mal, te tratan de tonto. Incluso aunque lo fueras, no tienen el derecho de tratarte mal por ello. O sea, no hay razón o justificación para que alguien te grite, para que alguien te insulte o cosas por el estilo, pero lo hacen, y uno termina aguantándose porque
a final de cuentas todo se reduce a la necesidad de que tienes de ese trabajo o a la necesidad que tienes de crear cierto tiempo y experiencia y conseguir conocimiento para algún día tal vez poder soñar en algo mejor. Ay, no, es que de verdad ya estoy así como que quiero llorar. Pero pasa, y de verdad es que no se lo deseo a nadie, porque una de las peores cosas, incluso peor que trabajar tiempo que no te pagan, es tener a una persona que socava tu estabilidad mental. Eso definitivamente te destruye por completo. Y bueno, este chico, este protagonista tenía de todo, así que la verdad es que me sorprende que lograra trabajar 3 años en ese lugar. También pues su salud está empeorando, le está dando, no me acuerdo si le estaba dando como agruras o algo por el estilo, pero se sabe que la gente pues vive estresada, le da depresión. Algunas personas tienen como que efectos secundarios corporales, bueno, físicos. Algunas personas el estrés les está, ¿cómo se llama? Agruras, o no me acuerdo cómo se llama eso. Las malas alimentaciones también, todo eso comienza a mermar en sus cuerpos. Probablemente no tienen incluso tiempo de hacer ejercicio o cosas por el estilo, entonces todo esto empieza a mermar en la salud. Y pues así arrastrándose, él llega a su segundo año. En su segundo año le dan por ahí una noticia de que alguien renunció, que es algo que también he pasado. Hay empresas, o bueno, sí, hay empresas realmente tóxicas en las que la gente renuncia a cada rato. Y el mantenimiento del personal, o sea, que una persona renuncie a cada rato, no solo es ahí un foco rojo para una empresa, sino que también es algo que es muy complicado para las personas que están trabajando ahí, porque el trabajo que esa persona realizaba, para bien o para mal, se tiene que sacar. Entonces, en esta parte le asignan a él las tareas de esa persona. Ponle tú que mientras buscan a alguien o X situación, lo obligan a hacer el trabajo de 2 personas que obviamente tampoco le van a pagar doble. Y así, en el escenario más bonito es que sí consiguen a alguien más pronto para hacer esas funciones, y en el escenario más feo está que permanentemente le dejan esos 2 trabajos a esta persona, porque pues tal vez por la crisis logró sacar el trabajo, pero ya ahí se sobreentiende que la empresa puede ahorrarse ese dinero de conseguir a alguien más y pues a ti sobreexplotarte. Y sí he visto empresas en las que la gente tiene 2 trabajos. No contratan a las personas debidas para todos los proyectos que tienen, para todas las asignaciones que tienen, sino que a una persona le dan 2 trabajos y no se puede quejar. Luego, con todo esto de que le asignan más tareas, él empieza a pensar que sería genial que cayera un misil, que todo se detuviera. Y ahí es cuando nos empiezan a dar como que esa información sobre que él terminaba teniendo estos escenarios imaginando estos escenarios catastróficos en las que el final bonito era que él no tenía que trabajar. De hecho, este chiste también se usó, bueno, no es un chiste, sino más bien esta situación también se usó en la serie que también recomiendo, que se llama Recortar por la línea de puntos, de Ciro Alcare, y me recordó mucho eso porque en esa serie hay una parte en la que el protagonista dice que a él le gustaría que de un momento a otro sucediera algo súper apocalíptico y llegaran los sobrevivientes y le dijeran, bueno, pues ya no podemos trabajar, ya no funciona esa organización, así que vamos a tener que empezar de nuevo y hacer una nueva organización porque el mundo se terminó y ahora tenemos que ver cómo
tenemos que ver cómo vamos a sobrevivir, porque claramente lo que estábamos haciendo antes ya no funciona. Y fue algo como esto. De hecho, toda esta serie se relaciona a algo como eso, y por eso me interesó tanto, porque me acordé justo de esa situación que exponen en esa serie. Y pues sí, básicamente eso es lo que le está pasando a este protagonista. El punto es que nos cuentan que sigue interesado en Otori, pero esta chica era amante del director. Bueno, ahí ya nos meteríamos en cosas de abuso de poder y porque esta chica estaba con un hombre tan desagradable, claramente porque el tipo pues tenía poder, pero ahí habría que adentrarnos a hablar sobre las mujeres como un objeto y muchas cosas de las que tampoco sé tanto, así que por el momento quiero evitar el tema. Pero que no caigamos en eso de que pues ella lo hacía con cizaña y que tenía otras opciones, porque a lo mejor no las tenía, ¿saben? Al final de cuentas ella siempre va a estar en desventaja en esa relación de poder, así que no me dieron demasiado contexto y lo agradezco porque así puedo dejarlo en eso. A mí sí me parece que era como que una relación de poder, siempre lo va a ser, era el director de la empresa. En fin, él empieza a preguntarse por qué sigue trabajando, si es que podría encontrar otro trabajo, que tampoco quiere arriesgarse porque probablemente hay peores compañías, y empieza a pensar todas estas cosas mientras va a su casa, mientras los días pasan, y él básicamente se está convirtiendo en un zombie, en un trabajador zombie. Empieza a pasar por calles, lo están casi atropellando y ya ni siquiera le importa. Ya ni siquiera le importa que lo atropellen, no le importa. Él simplemente está siguiendo el camino que sigue todos los días hacia su casa, y si llega bien y si no también. Pero les digo, están todos esos cuestionamientos de es que ¿qué puedo hacer? ¿Puedo conseguir otra cosa? Lo de hay peores compañías es un miedo terrible que uno siente cuando no necesariamente cuando se siente tan incómodo en un lugar, pero creo que en general es un miedo que se manifiesta mucho cuando uno ya está trabajando. Les digo, por toda esta situación de que tener desempleo es una cosa bastante complicada. Es un estrés constante de caer en el desempleo, que no haya otra oportunidad, que no logres convencer a alguien más que te contrate, y que si lo logras a lo mejor es un lugar horrible. Es que son miedos que naturalmente empiezan a efervecer en la mente. Y pues con esta constante de que su trabajo es horrible y lo sobreexplotan, llegó al tercer año de trabajo en este lugar. Por ahí se encuentra con unos problemas con un cliente, está súper estresado y comienza a llegar a un punto de quiebre total. O sea, logró arrastrarse hasta ese tercer año, pero ya está en sus últimas. Y nos muestra una escena en la que está enfrente del metro, que probablemente toma su casa. Hay una como puertita que está bloqueando las vías, y empieza a pensar que esa puertita lo está bloqueando de su oportunidad de morir y no ir a trabajar al día siguiente. Ahora, probablemente para muchas personas suene demasiado que él estuviera pensando en eso. Digo, para empezar, creo que sí han escuchado, o espero que hayan escuchado alguna vez en las noticias o en alguna nota o algo por el estilo, que estaba justamente ese problema en Japón, que tuvieron que poner ay, no sé cómo llamarlo, es que le estoy diciendo puerta, es como una puerta, pero que tuvieron que bloquear las vías del tren porque la gente se estaba aventando
porque ya no estaban resistiendo sus vidas y su estrés y la presión, y pues esa es básicamente una solución entre comillas simplista, porque esa gente necesita una solución de fondo, no simplemente que evites que ejerzan esa acción, que también pasaba en Corea, que se supone que en los puentes, en el puente del río Han, les ponen frases motivacionales para que los convenzan de no saltar, y creo que también hay redes. Creo que también escuché que había redes en una fábrica china, o sea, literal había redes porque si la gente saltaba no le pasara nada porque la gente saltaba. Entonces son situaciones súper complicadas que nos gustaría pensar que estamos muy alejados de eso, pero no creo que alguien esté exento de terminar en una situación así. Y tristemente, y vuelvo a decir, no quiero que nadie se preocupe, pero en algún punto sí llegué a pensar, a tener esos pensamientos diariamente. Solía tomar un transporte para un trabajo que yo tuve, y lo tomaba muy temprano. Era de las primeras personas que recogía, entonces ya no simplemente era que tenía que ir a un lugar de trabajo que no me gustaba y que me hacía sentir bastante miserable, sino que también iba súper cansada porque tenía que levantarme súper temprano. Entonces todos los días que me subía a ese transporte yo pensaba, ojalá que choque, no tiene que morirse nadie, solo yo, ojalá que choque justo donde yo estoy, ojalá que se voltee, ojalá que explote, ojalá que se incendie. Y me recordó mucho eso, a ese momento en el que de verdad todos los días comienzas a pensar eso, y es terrible, y de verdad que no comienzas a sentir que esa es la única opción, que esa es la única forma de poder escapar de la situación que estás viviendo. Y no sé si mucha gente le ha pasado, espero que no, espero que estén en trabajos que a lo mejor, si no son buenos, no sean tan horribles, que los hagan pensar en ese tipo de situaciones tan feas, que de verdad no se lo deseo a nadie. Te deprime un montón, te hace sentir todos los días horrible. Ay no, me sentí demasiado identificada. Luego en la televisión encuentra un anuncio sobre el problema de la explotación laboral y el suicidio, y él un poquito como que se pone de como si fuera un poquito ajeno a él. Dice, ay no, qué triste trabajar en un lugar así, pero él está trabajando en un lugar así. Y estos comerciales de concientización no sé qué tanto funcionan, porque les digo, existen muchísimos factores para que una persona no pueda salir de este problema, porque hay muchas cosas en las que pensar. No es simplemente, no quiero esto, no me gusta, me voy. Hay muchísimas más cuestiones que explorar, y como que ese tipo de soluciones son demasiado simplistas. Un comercial que me vuelva a repetir lo que ya sé, simplemente no parece ser como que la mejor opción para solucionar todo esto. Luego dice que quiere dormir y no despertar más porque no quiere trabajar, que ese también es un pensamiento que en algún momento fue como que súper constante en mi vida. De hecho, había días que estaba tan cansada y me dormía, y al día siguiente despertaba, pero había dormido tan profundo que había olvidado que estaba dormida, porque mi conciencia se había desvanecido por completo, y despertaba y era como olvidar que yo existía, y me entraba un sentimiento como de no, o sea, sigo aquí, tengo cosas que hacer. Ay no. Comprendí demasiado esa parte también.
Entonces pasa eso, no quiere ir a trabajar y luego se da cuenta al día siguiente que tiene una factura del visitacionamiento del lugar donde vive que no ha pagado. Intenta ir con la persona encargada para ir a pagarlo, pero cuando llega a la casa de esta persona resulta que está abierta la manija, la abre y se encuentra a alguien siendo comido por un zombie. No sé si era el casero comiéndose a alguien, pero empezó a ver este problema. Luego cuando sale de ahí empieza a encontrar más zombies, empieza a ver sangre de colores por todos lados, o sea, debería ser roja, pero ponen sangre de colores, que de hecho hasta este punto la animación es bastante llamativa. De aquí hacia atrás, o sea, todo su contexto de por qué estaba tan mal, tan deprimido, no lo ponen en gris. Y cuando empieza a hacer lo de los zombies, todo se empieza a poner de colores. Sale a la azotea intentando escapar de todas estas zombies que lo están siguiendo. Ve explosiones por toda la ciudad, pánico, un avión cayéndose, no, creo que era un helicóptero, no me acuerdo qué era. Y se da cuenta en ese momento de que ya no tiene que ir a trabajar, porque la civilización está en crisis. Y comienza a ponerse feliz, porque por fin es libre. Y empieza a gritar de felicidad y a sonreír, y su grito resuena por todo el universo. Y pese a que está en esta situación terrible que es su vida, más bien vida o muerte entre los zombies, también se siente muy feliz porque ya no tiene que hacer eso que lo hacía tan miserable. Y empieza a decir que antes de esto todo era tan monocromático y que ahora todo empieza a tener color, que también me sentí bastante identificada con eso. Uno no se da cuenta de qué tan mal está hasta que sales de eso, hasta que dejas de sentirte tan mal. De verdad que no te das cuenta, y es justo como lo que hizo de que se hizo a un lado de eso del comercial, de que la sobreexplotación, el suicidio y todo eso. Él se hizo a un lado como de eso, como que no me está pasando, pero sí era lo que le estaba pasando, y no te das cuenta hasta que sales de eso. Y luego se empieza a preguntar qué es lo que va a hacer. Dice que él había planeado ir por su licencia de conducir motos el día que tuviera libre. Chistosamente yo también hice eso, bueno, no de motos, pero sí una vez que tuve un día libre fui por mi licencia de conducir. Ay no, es muy triste lo relacionado que estuvo este capítulo. Espero que no sea la situación de todos, de verdad espero eso. También empieza a explorar la idea de tirarse por un paracaídas, ir al cine y a pensar en todas las cosas que él quería hacer cuando tuviera tiempo libre. Y lo triste que es eso, que los trabajos te absorben tanto y los horarios son tan extendidos que de verdad al día solo tienes 2 horas para ti, menos para gente que tiende a vivir en lugares muy alejados de sus trabajos porque pues no tienen otras posibilidades. Y es terriblemente triste solo tener, no sé, entre 2 y 5 minutos al día para ti. Es terrible porque pues hay muchas cosas que nosotros como personas queremos hacer, queremos desarrollarnos o simplemente descansar. Y no te lo permiten. Tienes que ser un objeto productor, y es lo único que puede ser y es lo único aceptable. Luego empieza a pensar en su amor del trabajo, Otori. Aunque sabe que está con alguien más, pues decide que le va a ir a confesar sus sentimientos porque pues es justo un buen momento ahora que todo está terminando mal. Entonces va a la casa de esta persona, la encuentra con su amante, que es el director de la empresa, que ahora es un zombie, que empieza a como hincharse, como que estaba explotando, y él empieza a decir que la vida laboral lo destruyó, que no sabe por qué trabajó
tanto, que ahora quiere recuperar su vida, que sabe y le está agradecido porque le dieron la oportunidad, porque le dieron experiencia. Le da todo un discurso de agradecimiento y luego le pide que por favor acepte su renuncia y lo empuja por la ventana y lo mata. Ahora quiero resaltar esta parte. Uno, hay una parte en The Office en la que una persona, creo que es Michael, renuncia a la empresa y todos se emocionan alrededor de él porque todos están emocionados de saber sobre una historia de renuncias y todos dicen, ay, yo siempre he soñado con renunciar y qué padre es escuchar a alguien que renunció. Que sí, yo creo que, bueno, no sé si toda la gente que está trabajando alguna vez lo ha pensado, pero yo creo que la mayoría sí lo ha pensado y ha tenido esa fantasía de el día en que vas a renunciar, qué es lo que vas a decir y todo eso. Es un poco gratificante pensar en ello. Y también que todo este discurso que le dio no fue un me arruinaste la vida, no sé por qué hice esto y me dieron tampoco, o sea, no le estuvo recriminando casi cosas, sino que cambió su discurso a algo de agradecimiento. Cuando le destruyó la vida este trabajo, lo hizo zombie, no de manera literal, pero lo deprimió, pensó en suicidio, no quería despertar. Y aún así, cuando renuncias, no le puedes decir sus verdades a la empresa. Tienes que decirles que estás agradecido por la oportunidad que te dieron, que gracias por todo lo que hicieron por ti, entre comillas, o sea, lo que hicieron por ti, porque tienes que quedar bien, porque, ay no, el tipo tuvo que decir, a pesar de todo, hacia estas personas que estaba agradecido, cuando realmente no tienen por qué estar agradecido. Y eso también lo comprendo perfectamente. Yo también he renunciado y pese al mal que la he pasado y a las cosas terribles que he visto y a las decepciones horribles que he tenido, al final de cuentas tienes que decir que estás muy agradecido, que les agradeces, que gracias por la experiencia y gracias por haberte escogido. Y es terrible, o sea, todo lo que te hacen y en últimas cuentas igual tienes que estar agradecido. Y después de que esta persona la empuja por la ventana, ve a Tori, que también es un zombie. Él empieza a llorar, empieza a decir sus sentimientos, que estuvo enamorado de ella desde la primera vez que la vio, pero ella obviamente la ataca porque ella ya es un zombie y él huye de su primer amor, se despide de su primer amor. Luego va, o sea, dando cierre a esto de la empresa, ya tuvo su renuncia y ya pudo decir lo que sentía por esta persona. Luego va a una tienda de conveniencia, empieza a reflexionar sobre este sueño que está viviendo de ser libre y ahora que puede hacer entre comillas lo que quiera. Empieza a decir que podría morirse hoy o en 60 años, pero que el tiempo nunca es suficiente para hacer lo que queremos, que también es muy cierto. No solo el tiempo, sino también el dinero. Estoy segura de que todos queremos hacer un montón de cosas de nuestras vidas y mientras más creces, el tiempo disminuye, el dinero se tiene que administrar más. Y cuando eres joven es al revés, a lo mejor no tienes dinero, pero sí tiempo. La vida se complica siempre, no importa en qué etapa de tu vida estés, la vida se complica así nada más. Pero él dice que va a escribir 100 cosas que hacer antes de morir. De hecho, pues eso es una bucket list. Si no habían entendido la reverencia, las bucket list son cosas que uno quiere hacer antes de morir. Él empieza a escribirlo en un cuaderno y pues obviamente me imagino que una pequeña parte de la historia va a tratar sobre eso, de las experiencias que él quiere tener antes de morirse, pero
No sé si también van a abordar un poco más sobre esto de los zombies en sí, o sea, lo típico, lo de por qué pasó esto, hay una cura, si hay una cura, qué va a pasar después, cómo se van a desarrollar, hay algún tipo de lugar en donde la gente que está bien pueda desarrollarse, pueda vivir, puedan sobrevivir, qué es lo que sigue. No sé si va a haber algo de eso o si van a intentar acabar con los zombies de otras formas, o no sé hacia dónde va la historia, pero por lo pronto todo este contexto de qué estaba pasando el protagonista durante su vida normal fue demasiado, no sé cómo llamarlo, fue demasiado revelador. Me parece un buen capítulo, la verdad. Y pues sí, les digo, es esto de transmitir este problema real a una ficción, y creo que está muy bien abordado todo esto que quisieron lograr de que se sentía tan mal en su vida y que esto llegó y pum, lo liberó. No sé qué esperar realmente de la serie, no estoy muy segura de si es comedia o si es más dramática o si es algo de todo, pero estoy muy emocionada por seguir con ella. Y otra vez reitero, espero no haber preocupado a nadie y espero que ninguno de ustedes esté pasando por situaciones de este tipo, y si las están pasando, pues yo sé que es muy difícil, que es muy complicado, y no sé qué decirles porque yo tampoco tengo una respuesta. No creo que existan las respuestas correctas, simplemente uno tiene que continuar y tomar ciertas decisiones, y esas decisiones a lo mejor dan miedo, a lo mejor no, a lo mejor terminan bien, a lo mejor no, pero simplemente espero que estén bien. Es todo lo que espero para todos. Pero en fin, muchas gracias si es que escucharon hasta aquí, y muchas gracias de todas formas si no escucharon hasta aquí. Hasta la próxima. Bye bye.